tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Pareciera que el clima de la ciudad de La Paz nos estaría acompañando algunos temas particularmente políticos del mundo entero, que a todos nos dejan con los ojos abiertos y con la boca abierta pensando qué sucede con el planeta. El día de hoy quiero hablar de todo lo que son temas internacionales y esos temas nos ayudan a entender cómo sucede en otros países y se podría aplicar al nuestro también. Creo que eso es lo importante de poder tener una mirada. Además, como siempre lo digo en el programa, si algún país se resfría, nosotros estornudamos y es que es esta economía global que se ha generado. Vamos a arrancar el día de hoy con un tema que a todos nos ha impactado, por lo menos a los que seguimos de alguna manera los temas de política internacional, y es la detención de la hija de Alberto Fujimori, la candidata Keiko Fujimori. Fue impactante la denuncia, el material que hay de por medio, en fin, es muy largo de hablar y esperamos poderlo hacer el día de hoy. Para dar la más cordial bienvenida hoy a mi programa, Jorge Abastoflor. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Tengo ahí a tu espalda unas imágenes que impactan de verdad. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días y muy a gusto de poder conversar estos temas internacionales que realmente en algún momento nos van a afectar. Y hay que tener mucho cuidado con el análisis, lógicamente, porque especialmente este tema del Perú recién se está desenvolviendo y yo creo que va a tener un efecto directo en la política interna boliviana. El caso Odebrecht sigue siendo un conflicto, no sé, o sea, definitivamente Odebrecht sigue salpicando a todo el mundo. Así que permíteme, tengo la primera nota donde justamente se informa de que la Fiscalía ha ordenado la detención preliminar contra Keiko Fujimori. Adelante, por favor. Atención, nuevas imágenes de la detención y traslado de Keiko Fujimori al momento de haber sido detenida de forma preliminar por 10 días a pedido de la Fiscalía. Esta orden ha sido emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho y ahí la ven ustedes dentro de este vehículo acompañada de 2 agentes policiales y está evidentemente enmarrocada, ¿no? Las manos adelante y cubiertas por una casaca. Así es, este es el momento en el que era trasladada desde la sede del Ministerio Público, donde asistió a dar una declaración hacia la prefectura local de la Avenida España, en donde hasta el momento permanece la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ahora, son varios los argumentos que ha esgrimido el Ministerio Público y que el juez ha considerado que son importantes al momento de haber determinado que había un peligro procesal por parte de Keiko Fujimori y por lo que había que darle esta detención preliminar. Claro, si bien se sabe que Keiko Fujimori tiene un domicilio conocido en nuestro país y tiene una residencia en nuestro país, el juez ha considerado que no hay un arraigo laboral, es decir, no tiene trabajo conocido la lideresa de Fuerza Popular, razón por la cual se consideró este argumento como una de los causales de un probable peligro de fuga. Ese es parte del documento que forma parte de la resolución del juez Concepción. Correcta, de verdad, qué terrible, qué duro ver todo esto. Como seres humanos afecta, a cualquiera le impacta ver una mujer que ha estado luchando porque su padre salga y de pronto, y uno se pregunta, ¿esto es político? ¿Esto es son realmente actos de corrupción? Vamos a hablar de eso, aunque todo coincide con alguna información que ha llegado, pero vamos a analizarlo acá en el programa. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo de siempre y además que él es un politólogo igual que Jorge, Marcelo Silva, que nos va a ayudar a entender tanta cosa que cae como una marea, ¿no? ¿Cómo estás? No, como un balde de agua sucia. ¿Qué es peor? Hola, buen día, Verónica. Qué gusto, de verdad, que encontrarme. Estábamos hablando ahí con colegas de tantos años como Jorgito. De verdad, un privilegio hacerlo. Un gusto, de verdad. Jorge ha sido mi docente en Altos Estudios Nacionales. Y yo cuando lo escuchaba decía, por Dios, primera vez que escucho una persona que tiene una visión positiva de la historia, de la realidad, y no esa visión catastrófica y agorera que hay, ¿no? Está muy ligada a la formación profesional que ha tenido Jorge, pero además a los años que son todavía
bastante pocos y creo que con mucho ímpetu. Jorge, de verdad, Estás un privilegio. chiquito, estás jovencito todavía. Hombre, es un politólogo joven todavía. Es joven, sí. ¿No? Oye, yo no les veo gran diferencia. ¿Cuántos? Bueno, ya no voy a preguntar a la... pero el más grande aquí soy yo y se me respeta. Lo haremos sin duda alguna. Me impacta todo esto. Mira, lo que pasa es de que el Perú viene arrastrando una crisis que ya data de varios años, ¿no? Mira, si te das cuenta, no hay un solo expresidente en el Perú que no tenga un problema judicial. Y tenemos varios que han estado en la cárcel. Así ¿no? es. El gran problema viene a raíz de, yo diría, un punto fundamental al cual Vizcarra quiere atacar hoy día, y es el fujimorismo, ¿no? Definitivamente. Que sigue siendo para él como un gran monstruo ahí encima que lo está acechando. Es que lo es. Lo es. Porque, ¿sabes? Los países te marcan ciertas rutas de comportamiento de las élites políticas a través de puntos de inflexión. Ajá. Y Fujimori lo fue en su momento. Sin duda. ¿No? Es decir, Fujimori te estableció con mucha nitidez un modo de administración política, un modo de gobierno que tenía precisamente estos mismos elementos que nosotros estamos viendo ahora. Tú decías en el comentario si es político o es realmente un tema jurídico. Esa es mi pregunta. Ambas, ok. Ambas, ¿no? Ahí ya me suena mejor. Es decir, hay elementos indudablemente judiciales, hay elementos de investigación que te llevan a la familia Fujimori a haber recibido dineros de forma ilícita y demás, pero yo creo que el Perú necesita enterrar definitivamente el fujimorismo como una forma política. Por eso, no es casualidad que el papá, ¿no? Alberto Fujimori, días antes haya perdido el indulto presidencial que se le haya dado y por lo tanto le espera a la cárcel, ¿no? No importa para muchos sectores en el Perú que Fujimori pueda morir, porque prácticamente si va a la cárcel lo están condenando a la muerte. Así es. ¿No? Lo están condenando a la muerte. No creo que Fujimori aguante estar en la cárcel. A ver, yo he estado viendo y haciendo un seguimiento muy fuerte, muy intenso en el transcurso de todo este fin de semana, porque a mí la figura femenina de Keiko siempre me ha agradado. Además, ese compromiso con su padre, un poco la asemejo con mi lucha eterna, pero acá hay cosas que son imposibles de negar. La gente involucrada en el caso Odebrecht ha informado que han entregado $1 millón para la campaña de Fujimori del año 2011 de Keiko. Coincidentemente, se ve que los ingresos que ellos hacen aparecer se hace exactamente $1 millón y son cócteles en los que las personas que supuestamente, cócteles de beneficencia, que personas que supuestamente han dicho, mañana, Jorgito, aquí figuras como que has aportado $400,000 o $300,000. Y tú dices, ¿yo de dónde, no? O sea, ¿yo de dónde podría aportar ese dinero? Y cuando se revisa tus fondos era imposible. Y luego ya confiesas y dices, no, la verdad es que a mí me han dicho que haga figurar mi nombre como aportante, pero yo no puedo aportar jamás una suma como esa. Coincidentemente, la cuenta bancaria del esposo de Keiko, que es un joven norteamericano, sin profesión alguna, tiene igual miles de soles en sus cuentas bancarias. Entonces, o por lo menos la prensa lo muestra de esa manera. Sí, lo que yo en este momento pediría es un poquito de calma hasta ver que se desarrolle la investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente, como ha dicho Marcelo, tenemos aquí una conjunción muy rara, muy extraña entre lo político, lo mediático y lo judicial. Entonces hay que ver cómo es que se desenvuelve. Y me gustaría un poco recordar quién es Fujimori, porque de repente las personas que nos están mirando, especialmente las personas jóvenes, no saben quién es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori fue presidente del Perú a fines de la década de los años 90, a principios de la década de los años 90. Y durante su presidencia ocurrieron muchas cosas muy importantes, y especialmente la lucha que hubo en contra de movimientos subversivos, contra Sendero Luminoso. Él liberó al Perú de Sendero Luminoso, así lo tomó. Al menos hay un sector de la sociedad peruana que piensa así. Así lo cree. Que cree que ha liberado al Perú de la guerrilla y de los movimientos subversivos. Pero obviamente hay otro sector muy grande de la población que ve en esto una lucha que fue demasiado sangrienta, que cobró demasiadas vidas y que evidentemente le pasó factura al país.
La última parte del gobierno de Fujimori fue un gobierno dictatorial. Él mismo se dio un autogolpe, se le denominó en ese momento, se dio un autogolpe y eliminó el Congreso y continuó llevando adelante las medidas que había impuesto. Ese tipo de comportamiento ocasionó la división de la sociedad peruana y la polarización de la sociedad peruana, que a pesar del tiempo parece que dicha polarización no se ha desvanecido, permanece en el ambiente político. Y Fujimori, el padre, Alberto Fujimori, tiene seguidores, como también tiene detractores muy fuertes, muy enconados, y pienso yo que eso es lo que se está por ahí revelando viene la cosa, ¿no? Ahora, estos momentos. No podemos olvidar tampoco que en este momento la mayoría del Parlamento peruano pertenece al partido de Keiko Fujimori. Ese es el problema Ahí real. está, claro. Ese es el problema real. A ver, ¿el problema real en qué consiste? Vizcarra es un presidente que no tiene mayoría parlamentaria, para comenzar. Y el Parlamento le está haciendo la vida a cuadros, ¿no? Hace un mes y unos días, el presidente Vizcarra, buscando una figura constitucional incluso, ha tratado de cerrar el Parlamento, ¿no? Ha dicho, podemos cerrar de esta manera, hay ciertas... Gran antecedente. Tenemos estas formas que nos permite la Constitución de un cierre del Parlamento, etcétera, porque no puede gobernar con un Parlamento que le hace la vida en contra. Y ese Parlamento es en su mayoría parlamento de Keiko Fujimori. Por supuesto que al fujimorismo le conviene que Vizcarra termine muy mal su gestión gubernamental en una especie de crisis, que no pueda tener actuación política, porque se supone que la heredera política, y esta vez sí lo podría hacer ganando una elección, sería Keiko Fujimori, pese a los problemas que ha existido también con su hermano, porque había una división dentro del fujimorismo, ¿no? Bien, el golpe de Vizcarra, con elementos jurídicos en medio, ¿no?, corresponde precisamente a descabezar esa mayoría parlamentaria que le hace la vida imposible. Uy, qué ¿no? bueno. Esa es la idea fundamental de esta acción. Keiko en la cárcel, ¿no? Además, con una lógica fujimorista, donde el líder, ¿verdad?, la cabeza concentra absolutamente todo el poder, está descabezado, Claro. Tienes un parlamento en desbandada. No solo eso, sino que inclusive tú puedes controlar al Parlamento. Por supuesto, diciendo puedes cooptar a varios fujimoristas que se están escapando de ahí y decirles, vengan un ratito, en aquí caso podemos de que eso, armar digamos, algo interesante. se pudiese jugar con el transfugio, pero yo creo que todavía es más delicado, porque tú puedes negociar con Keiko para que su bancada constantemente esté haciendo lo que tú como gobierno central quieres. No te alargues tanto, cerralo. Solamente para cerrarlo. Entonces, yo creo que el tema central acá es una correlación de fuerza política, ¿no? Entonces, le das duro a Fujimori, primero, le das al padre, ahora le das a Keiko, y lo que tratas es descabezar toda una estrategia de oposición parlamentaria que te hace la vida imposible. Ahorita yo me imagino, conociendo cómo es el mundo político, ya deben estar diciéndole, no, mira, tengo que aprobar esta ley, diles a tus diputados que ahora, y vamos a solucionarlo, además con el estilo que tienen los peruanos. O estamos hablando de otras cosas, ¿tú qué opinas? Yo lo que pienso es que, teniendo en cuenta que hay indicios de que ha sucedido algo extraño y está metida esta empresa Odebrecht, que realmente ha esparcido sus tentáculos por toda Latinoamérica. Qué manera de intoxicar la política esta empresa, qué ¿no? fuerte, y yo creo que van a seguir apareciendo cosas muy importantes en los siguientes años. Teniendo en cuenta aquello, a mí realmente me preocupa mucho el hecho de que, como decía Marcelo, tomando a la principal figura de un partido político se lo pueda descabezar y se lo pueda destruir, y que realmente tengamos un parlamento peruano en desbandada, lo que nos indica obviamente que la cultura política peruana y de alguna manera la cultura política latinoamericana sigue siendo tremendamente caudillista. Cae el líder y cae todo el mundo. Y eso no podemos permitirnos en Pero ¿tú crees que eso suceda, que pueda suceder, que al tenerla detenida ella se desarme todo? Yo creo que es posible, hay que ver qué es lo que sucede en estos días, pero realmente da pena el hecho de que todavía tengamos ese tipo de política que en el momento en el que el caudillo desaparece del escenario político, toda la fuerza política, todo el partido político que depende de él o de ella, inmediatamente entra en colapso. Increíble, de verdad. Ahora, Alberto Fujimori habló
Y claro, qué dramático escucharlo a ese hombre, que bueno, se nota que está leyendo, que ha preparado un texto leído, pero es un hombre al que le han estado dando constantemente. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Alberto Fujimori, que hace aquí una reflexión interesante, y es la necesidad de unir a sus hijos. Ahí tenemos a Kenji también. Adelante, por favor. Pensé que ya no podía sentir más dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. Ella siempre ha colaborado con la justicia. No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera. Que los responsables continúen con todas las investigaciones, pero respetando su presunción de inocencia. Solo les pido un debido proceso. A ella, todo mi cariño y apoyo en este momento tan duro. Qué pena, no hemos terminado de escuchar porque ahí había una frase, la han cortado, donde él decía, espero que esto nos sirva para que todos los hermanos se unan y trabajemos como una sola familia. No entiendo por qué lo han cortado, cuando esto era de repente el meollo, porque ahí está. No se creo que se desbande, porque esta se convierte casi en una dinastía. Oye, los Fujimori son una dinastía, cayó la princesa, pero está el príncipe, que es Kenji, que ya estuvo en pugnas con la princesa mientras el rey está. Es impresionante. Lo que pasa, Berito, es que en el Perú tienes dos líneas muy marcadas, muy nítidas, y esa línea nítida es, por supuesto, una lógica de mantención de esta dinastía, desgraciadamente de esta dinastía, porque Fujimori te representa esa forma de hacer política donde tú personalizas la política, y como no estás tú, pues tienen que estar tus hijitos, ¿verdad? O sea, bendito tu apellido que viene lo cual me parece completamente antidemocrático. Medieval, además. Una lógica medieval tremenda, ¿no? O sea, tiene que haber respeto. Pero no te has dado cuenta que es la población la que disfruta por supuesto eso. Que sí. Todavía cuando lo ven a mi hermano le dicen, tú vas a ser el próximo presidente. Es una práctica de los pueblos. Claro, lo que pasa es de que esa lógica, esa línea que es popularmente fuerte todavía en el Perú, ¿verdad? Está encontrada a lo que precisamente es una lógica que quiere acabar con el fujimorismo, con la historia del fujimorismo. Cuando PPK te cae en el Perú, no es tanto por Odebrecht, es por el indulto que se le da a Fujimori, porque exactamente era lo mismo. No tenía mayoría parlamentaria, tenía que negociar con Keiko, ¿verdad? El tema de la mayoría parlamentaria. Entonces le da el indulto y ese sector que es antifujimorista lo decapita. Ahora, tienes tú a Kenji, pero Kenji es un poco más inteligente. Y lo que quiere hacer concepto Kenji, machista. Claro, no, lo que quiere hacer Kenji es desmarcarse precisamente de su propio apellido. Es decir, el futuro político de Kenji no va a estar al lado del fujimorismo. El futuro político de Kenji tiene que estar negando precisamente el tema del fujimorismo. A mí se me ocurre que Kenji ha estado advirtiendo todo este tipo de situaciones y que él ha tenido la valentía de denunciarlas, de ponerse frente a la hermana a tal extremo de que lo han terminado sacando del partido. ¿Qué es lo que quiere hacer Kenji? Kenji quiere decir, señores, seré un fujimori, pero estoy completamente alejado de las prácticas fujimoristas. Realmente. Yo soy un nuevo Fujimori, ¿verdad? Yo soy la expresión del relanzamiento del fujimorismo. Y del fujimorismo en otro estilo de práctica política, que es un poco es lo que hablábamos al principio del programa. Perdón, en paréntesis, qué hermosura, cómo llueve en La Paz, qué ciudad tan hermosa tenemos, qué suerte que el programa puede mostrar eso. Mira cómo está la ciudad bañada, el agua es vida siempre, y claro, nuestras vendedoras sufren, pero bueno, ahí está una linda imagen de nuestra realidad cotidiana. Yo te decía, puede ser Kenji, como dice tan interesantemente, la opción de un nuevo estilo de política rompiendo esos esquemas fujimoristas. Yo no creo, honestamente. No, yo ¿Por qué? Porque para bien o para mal va a quedar ligado para siempre a su apellido. Entonces,
el hecho de que más bien el padre esté pidiendo unidad de los hermanos, yo creo que es algo más bien realista. ¿Por qué? Porque en la medida que puedan presentar un frente común, el hecho de que caiga uno, caiga el otro, en este momento ya son dos los que están detenidos, el padre Alberto Fujimori, la hija Keiko Fujimori, podría permitirle todavía alguna esperanza no solamente a la familia, sino a la estructura política, el hecho de que Kenji pudiera reunirse. Pero sería un golpe fantástico, ¿no? Que Kenji ahora vuelva al partido, pida disculpas, tome la posta, es decir, un impacto social interesante. Yo creo que sí, porque tenemos todavía esa cultura política, como mencionaste, Verónica, que tiende a favorecer estos vínculos familiares. Es algo muy latinoamericano todavía y probablemente vaya a perdurar mucho tiempo en la medida de que las prácticas políticas también dentro del sistema no se vayan modificando. Y ahora... Claro, ese estilo en telenovela le gusta a la gente todavía, ¿no? El héroe y todas esas cosas, ¿no? Concentrarse en la figura del caudillo y no ver precisamente la figura del parlamento, porque la democracia es más parlamento que ejecutivo, claro que sí. Más asamblea que ejecutivo, más poder legislativo que ejecutivo. Y creo que en los siguientes temas lo vamos a poder desarrollar mejor. Ahí es donde realmente está el cambio que se debe producir, no tanto en las prácticas que suceden en el campo del caudillo, en el campo de ejecutivo. Sí, no, en esas. Tengo que hacer una pausa, ya nos hemos llevado más de 25 minutos en esta primera fase. Para cerrar, conclusión final del tema de caso, además se llama caso Cocktails, ¿no? Porque en los cócteles, pues la gente aparecía como aportando, ¿no? Unos milloncitos uno, milloncitos otros, así se llama. ¿Qué hay que hacer? Esperar. Solo esperar, habrá que ver cuáles son las intenciones de Vizcarra en el sentido tal vez de cooptar la votación del fujimorismo en el Parlamento, ¿no? Que creo que es importante. El segundo elemento es si es que realmente Vizcarra tiene la fuerza para cortar la cabeza. Yo no creo todavía que eso suceda. El fujimorismo es fuerte, por lo menos a nivel parlamentario. Por lo tanto, yo creo que esta es una señal de decir o pactan conmigo o les va a ir como en la guerra. Exactamente, a mí también me parece eso, que se viene. ¿Cuál es tu cierre, Auri, para este tema? Yo creo que se vienen más descubrimientos acerca del pernicioso efecto que ha tenido Odebrecht y otras empresas en la política latinoamericana. ¿Y quién no está involucrado, no? Qué cosa impresionante, ¿quién no está? Yo creo que la peor política es la de la victimización, o sea, para los que la aplican, para los que la viven, es la mejor que pueden hacer. Están victimizando a una mujer, están victimizando a la hija de un líder. Y yo creo que esto, más que derribarla, la va a fortalecer. Hacemos una pausa, enseguida regresamos para hablar del posible presidente del Brasil. O sea, un Trump, pero que fala portugués. Espérenme, por favor.